Hola, hola, buenas y santas. Me están viendo de costado, sí, pero no se preocupen, está todo bien, está todo bajo control. Hoy nuestro vivo va a ser así para poder después guardarlo y compartirlo en mi canal de YouTube. Así que les invito a torcer el celular hoy y ver nuestro vivo junto a la queridísima Raquel Villegas. El gluten, ¿sí o no? Así que vamos a estar recibiendo a Raquel en este vivo. Bienvenidas, bienvenidos. Desde mi cocina en Neptunia, ahora vamos a recibir a Raquel. Y bueno, gracias por estar ahí. Ya hay un montón de gente que se está uniendo. Espero que aprovechen mucho este vivo que preparamos con mucho cariño para ustedes, para siempre brindarles más información y más herramientas. Así que voy a ver si Raquel está conectada por ahí. Vamos a ver cuando se conecte Raquel. Mientras tanto, mientras Raquel no se conecta o no me pide para entrar, a ver, pueden ir contando desde dónde se van uniendo. Hoy voy a estar media así, de cotelé, como mi corte de pelo nuevo, para leerles. Tenemos preguntas que me dejaron en la cajita de preguntas. También tienen el símbolo de interrogación por ahí que pueden ir dejando consultas durante el vivo. Si no logramos ver sus preguntas en los comentarios. Hola, Bella, desde Colonia. Vamos a ver por ahí. Aceptar. Ya entra Raquel. Hola, hola, dijo Raquel. Raquel, yo ya Hola, acepté. A ver si te llega. Bien. ¿cómo estás? Qué alegría, Gracias por la invitación, bienvenida. siempre es un placer. Ay, qué lindo. Bueno, le pueden ir dando la bienvenida a Raquel. Hacemos una bienvenida bien grande, pero por ahí les quiero contar un poquito. Raquel ahora se va a presentar, pero hago una presentación breve contando porque nuestras comunidades crecen y crecen siempre, ¿verdad, Sí, Raquel? Siempre está llegando gente nueva, así que es un buen momento para contarles que Raquel Villega es nutricionista y es amiguísima de la casa hace muchos años. Por sí, suerte, tenemos la suerte de tenerla en esta comunidad, siempre compartiendo mucha información desde su cuenta. Hemos hecho vivo juntas, tenemos cursos que hemos compartido ella con los míos, yo con los de ella. Así que es siempre un placer sumar a Raquel en estas instancias donde una cuando está así compartiendo talleres y cursos, comparte mucha información. Y la información nutricional y la visión de una nutricionista es muy importante, ¿sí? Para poder correctamente incorporar los diversos alimentos, incorporar o desincorporar. buen punto. Y bueno, Raquel es Raquel Villegas Nutricionista en Instagram, la pueden seguir, súper recomiendo su trabajo, por eso también hoy está acá conmigo. Adoro toda su visión desde la alimentación materno-infantil, acompaña a muchísimas familias, a la mía también. Así que un placer, Ay, Raquel, muchas tenerte gracias, acá. Jaci, por la invitación. Sabes que es un honor enorme siempre que tener estas instancias de intercambio que creo que aportan mucho a ambas dos comunidades. Qué bueno. Hoy, en realidad, este formato de costado de Cotelé, es un formato que, bueno, Raquel ya viene usando también porque es una forma de que nosotras podamos tener estos videos también subidos a nuestros canales de YouTube, así en formato horizontal. Así que, bueno, hoy les toca torcer el celular y vernos así de esta forma. Y Raquel, te paso la palabra para que, bueno, presentes un poquito Bien, ahí tu trabajo. bueno, me llamo Raquel Villegas, como les dijo Jaci, además la tengo aquí al lado, eso me encanta. Y soy dietista nutricionista, soy española, pero vivo en Uruguay hace muchos años y soy mamá de dos peques.
de 9 y de 6 en estos momentos. Y bueno, a raíz de todo lo que implicó la maternidad y un poco el sentimiento de no saber hacia dónde ir, qué hacer con la alimentación complementaria, vi que había todo un campo de soledad en muchas mamás y cuando yo aprendí todos los recursos decidí empezarlos a compartir para poderlas acompañar, para que no se sintiesen solas, para que tuviesen esa información y apoyo que les permitiera sobre todo poder decidir libres y, y lo mejor para cada una de sus familias, ¿no? Y bueno, esa es como la visión de mi perfil. Si bien, obvio, tengo cursos y hago asesorías para acompañar a las familias de forma más personalizada, comparto muchísimo material gratuito con información que a veces queda descuidada, porque, bueno, en la consulta del pediatra a veces tenemos tiempos limitados o no siempre nos derivan a nutricionista, entonces así pueden ver tanta información sobre alimentos, algunas recetas, cosas que hacer, cosas que mejor evitar, como para que tengan más herramientas para acompañar a su familia y garantizar su salud. Así que bueno, muchas gracias. Qué bueno. Un placer, la verdad que sí, vayan por el perfil de Raquel porque tiene mucha información que comparte gratuitamente y súper valiosa, porque siempre es importante tener como, ¿no? Esas palabras claves que a veces viene como esa duda, Yo ¿no? La sé. miel, ¿se puede o no se puede? La frutita, ¿se puede o no se puede? Aparte, como ha habido mucha actualización en los últimos años con respecto a los alimentos, principalmente en la Sí, introducción alimentaria, tener como, ¿no? Que a veces son pequeñas dudas, pero sí, nada, está bueno saberlas de una buena mano, ¿no? De buena mano, tener como la información clara. Y Raquel también hace vivos, bueno, ni que hablar de los sí. cursos, ¿no? Pero hablando del contenido acá en Instagram, vivos, reels, posteos, acompañándola también en historias, responde Sí, preguntas, el tiene un martes, día, ¿no? el Un día a la martes siempre que semana. me acuerdo. El martes Raquel Sí. responde. Suelo dejar un casillerito ahí como para que me dejen sus dudas e ir poniéndoles echar una mano desde mi lugar. Que bueno, y lo bueno de esos casilleritos, que nada, en estos años también trabajando así, es que a veces uno no puede responder esa pregunta en el momento, pero ya nos queda que es una duda que las Exacto, personas tienen, ¿no? Para después generar contenido con esas dudas, ir como de a sí. poquito, sacándolas. Como me pasó a mí el otro día, que en realidad fue una receta que hice a pedido de una, cuando puse, ¿no? ¿Qué recetas les gustaría saber o que hiciera o que preparase? Y me pusieron galletas de garbanzo Ay, qué ricas. dulces. Y yo nunca había preparado, ¿no? Nunca había preparado dulces, siempre más bien como preparaciones saladas con la harina de garbanzo. Y la verdad que fue un hallazgo esto de experimentar y bueno, fue gracias a que también me pidieron un placer así como investigar a partir de las dudas de las Sí, sin personas, duda, ¿no? es un montón, porque esto es una comunidad, entonces se nutren, nos nutrimos de ambas dos partes, ¿no? Ellas nos hacen llegar sus dudas, a nosotros nos ayuda también a pensar el contenido que les puede servir, y eso es un montón, entonces hay que mantenernos así activos. Y esto del el vivo de hoy, que surge a través de esta pregunta, ¿no? El gluten, ¿sí Ay, o no? es un temón, es un temón, porque claro, en los últimos años ha habido como una moda, ¿no? De el gluten no, claramente. Es como a partir de hace, no sé, 5 años atrás, el gluten es como un horror para muchas familias. Y es como todo, ni tan tan, ni tan poco. Sí, sí, Ni tan entonces, tan. bueno, hay que revisar y chequear qué es lo que le sirve a cada familia y el por qué queremos sacar ese gluten. Porque muchas veces el problema que viene asociado al gluten no es al gluten en sí, es a los productos ultra procesados que usan harinas refinadas y que hacen excesos del consumo de harina de trigo.
Bien, entonces claramente acabamos con una dieta poco variada, donde en casi todos los productos que consumimos en la diaria hay una harina refinada de trigo, y eso, nuestro cuerpo en realidad, como omnívoros que somos, no estamos preparados para un abuso de harinas. Estamos preparados para comer equilibrado, con frutas, verduras, carnes y pescados, en el caso de que la familia los consuma, legumbres y, por supuesto, un poquito también de harinas, ¿no? Pero de harinas hay un montón, no solo está la harina de trigo. Entonces, poder enriquecernos con la variedad de los diferentes tipos de harinas que aportan esos hidratos de carbono, por ejemplo, es muchísimo. Y ahí, seguramente, en muchos casos, no nos va a hacer tanto daño ese gluten, ¿no? Siempre hay como que chequear en qué lugar estamos parados para ver cuál es nuestra necesidad real. Que no significa que no pueda haber una celiaquía o una intolerancia, luego vamos a hablar de eso y cómo poder chequear, ¿no? Si es nuestro caso y qué hacer en el caso de una sospecha de que nos cae mal, ¿sí? De que, bueno, hemos probado la reducción de harinas, hemos probado la diversidad en nuestra alimentación y aún así siento que cuando de vez en cuando como unos fideos o como un pan, por mucho que sea un pan de buena calidad, me sigo inflamando, me sigo encontrando mal. Bueno, pues ahí tendríamos que revisar. Pero lo primero tenemos que hacer es equilibrar nuestra alimentación, que estén todos los grupos de alimentos. No nos olvidemos que de eso, dentro de los hidratos de carbono también se incluye la papa, se incluye el boniato, ¿sí? Podemos encontrar el maíz o el choclo, podemos encontrar harina de trigo, de centeno, cebada, eh, arroz, ¿sí? Hay un montón. No hace falta que siempre vayamos a la misma, porque entonces ahí es cuando probablemente nos empiece a caer mal. Y esto ya ni te cuento si usamos galletitas de paquetitos o bizcochuelitos de paquetito o alfajores, entonces ahí ya caemos en un exceso de grasas que no son de buena calidad, en exceso de azúcares, y esa asociación se acaba convirtiendo en una bomba para nuestro organismo, que no significa que no la podamos comer nunca, ojo, sí, porque ningún extremo es bueno. Si un día nos apetece un caprichito y nos comemos un alfajor industrial, está buenísimo, pero saber que es algo puntual y que en general solemos priorizar harinas pues más del estilo integral o elaboraciones más caseras, regulando más las cantidades de azúcar, controlando la calidad de las grasas que usamos, todo eso. Espero que se entienda. A mí me encantaría saber si se va entendiendo, poder recibir los feedbacks. A ver qué van diciendo por ahí, por acá, totalmente entendido y tuve una experiencia muy cercana en el tiempo, este fin de semana. Me pasó que tuve excesos de esos Ay, a los cuales las comidas de esos festejos eran todos de harina blanca refinada. No sabes cómo terminé de inflamada el fin de semana, sí, sin poder ir al baño, hinchada, con dolor de panza, que, o sea, yo normalmente no me claro, pasa eso, porque yo tengo una alimentación muy variada y equilibrada en mi día a día, ¿no? Y claro, y ahí como que hacía mucho que no lo sentía en mi propio sí, cuerpo, ¿no? Esto de compartir siempre, ¿no? sí, Desde ese lugar, ¿no? Como desde el otro lugar de la alimentación que llevo en mi día a día y de repente vivirlo en mi cuerpo por excesos del sí. fin de semana. Y wow, el lunes de mañana me tuve que hacer una cremita de avena con fruta y decir, Bien, arranco la ahí si les semana pasa un té de arrancando. menta. Un té de menta es tipo mano de santo, como se diría por España. Ayuda a desinflamar un montón. ¿Sí? Todo lo que son patologías digestivas, donde tenemos mucho cólico, nos sentimos así con esa inflamación, un té de menta ayuda como a hacer un reseteo y va muy bien, ¿sí? Así que para la próxima, ya sabes, Clary. Ay, Clary. Así, ya, me confundo las mis mentitas. Posibilidad.
Por ahí, no sé si es José o José, dice, buenas, soy de Buenos Aires, Argentina. Hace 6 años me detectaron intolerancia al gluten, más de 50 años con Mm, problemas y estudios. Cuando empecé a limitar el gluten, me sí, cambió vamos a hablar todo. de eso, Saludos. porque es un punto bien importante, ¿sí? Que no seamos celíacos no significa que podamos comer gluten. A veces no lo podemos comer, pero no tenemos evidencia en el rastreo que nos hacen para ver qué onda. Así que vamos a hablar. Pero a mí me gustaría empezar hablando un poco del por qué vale la pena tener esa diversidad de harinas, ¿no? Y Jacinta, una de las cosas que me encanta de tus recetas, de todo lo que compartes, es que usas mucha harina integral, mucha avena, y la avena también es integral, ¿no? Y esos son aportes maravillosos a nivel nutritivo, porque la harina integral que es muy diferente a la harina blanca con salvado, bien, y especifico porque muchas veces vamos a una panadería, ¿no? Y compramos un pan, pedimos un pan integral y nos dan un pan de estos chiquititos que es súper esponjosito, así como una nube y que es de color negro. Y decimos, wow, qué integral que es. Y no, bien, normalmente ese tipo de panes están hechos con harina blanca, les ponen salvado para agregarle fibra y les ponen un colorante que suele ser caramelo. Bien, para que nos dé la sensación de que es más oscurito y de que es más integral. Eh, pero nutricionalmente hablando, no es igual que un pan integral. Yo les voy a hacer un dibujito, mira, así me lo saco de la manga, para que se hagan una idea de lo que es un grano integral, ¿sí? Y un grano refinado. El grano integral, si esto fuese un grano de un cereal, ¿sí? Tiene diferentes partes. Entonces, tiene la parte del hidrato de carbono, que es el grosso, pero también tiene una parte que son grasas y proteínas. Y acá tiene asociado una parte que son de vitaminas y minerales y todo lo que es la cobertura es lo que sería el salvado y la parte de la fibra. Cuando tenemos una harina refinada, bien, que puede ser de cualquier cereal, lo que hacen es eliminar esta parte y sacar todo lo que es la cobertura para quedarse solo con el hidrato de carbono. En ese proceso perdemos vitaminas, perdemos minerales, perdemos fibra, ¿bien? Y es imposible poderlo incluir, ¿sí? Entonces está bueno que apostemos por esa harina integral, porque es mucho más nutritiva, es más completa, llena más, ¿bien? Es más saciante, lo que hace que con poquita cantidad tengamos suficiente. Y ya ni te cuento si acompañamos, no sé, una tostadita con una fruta fresca. Ahí ya es un montón. Entonces, ¿por qué este cambio, no? Los panes han cambiado a lo largo de la historia. Ay, perdón, me estoy recuperando un resfriado eterno. No, Entonces, por ejemplo, en la Edad Media, el pan tradicional era el que se llamaba pan negro, que era el que estaba hecho con centeno, con trigo, con cebada. Era una mezcla de las harinas que habían. En general todas tenían gluten, se usaba mucho el centeno en esa época, cada vez se fue incorporando más el trigo, pero siempre en su versión integral. Esto era un pan considerado de pobres. ¿Por qué? Pues porque era un pan que era más duro, porque precisaba mucho amasado. Era un pan que además se hacía con una fermentación lenta, ¿sí? Lo que hoy se conoce como pan de masa madre, ¿bien? Y esos panes en general no daban problemas digestivos. No daban porque esa fermentación lenta ayudaba a degradar el gluten, ¿bien? Y hacía que tuviesen menos concentración de gluten y en esa mezcla de harinas
sí hacía que fuesen panes muy saciantes, que con un trocito chiquito tuviese suficiente, y además aportaba un montón de nutrientes. Por eso el pan siempre fue básico en la dieta mediterránea como el pilar de toda la alimentación, ¿no? Pero esto fue cambiando porque aparecieron las harinas refinadas, que antiguamente eran caras porque el proceso de refinamiento era caro y por eso eran como para la parte más de élite de la sociedad, pero de a poco con la industrialización este proceso se fue haciendo cada vez más económico y la industria alimentaria encontró un filón. Y es que si le sacamos la parte de la grasa y de la proteína, la harina dura mucho más tiempo, sin estropearse, porque una harina integral, al tener una parte de grasa, que es chiquita, bien, esa grasa tiene un tiempo de consumo limitado. Si no se consume, se enrancia y tiene como un gusto feo. Al sacarle esa parte, sí, esa harina refinada dura in eternum. Entonces podían durar las cosechas mucho más tiempo, podían almacenar mucho más tiempo, podían jugar con el precio de venta y también los productos que fabricaban con ellos duraban más. Pero, claro, no te dijeron que en el proceso se perdieron un montón de nutrientes que ya no estaban, ¿no? Y ese es el punto que estamos intentando como retomar. Dejar de ver un pan integral como algo que no está bueno o como algo que es aburrido y darle como vidilla. Y Jacinta en esto es una experta que les va a dejar pila de tips para darle gustitos, para que les salga un buen pan decente y que tengan todos esos recursos, ¿no? Porque sí que es una clave fundamental esa diferencia entre los tipos de harinas. Además, mientras más proceso de industrialización, más abuso de la harina de trigo, porque era un cereal muy nuevo, resistente, porque la harina salía muy bien y se fueron olvidando otras harinas con las que hacíamos pan, por ejemplo la de centeno. Y está visto que, por ejemplo, personas que comen pan de refinado de trigo les cae mal, pero si comen pan de centeno les cae bien. Y tienen gluten, ambas dos, ¿sí? Sí. Pero es otro tipo de cereal. El centeno es un poco más antiguo, nuestro organismo está un poco más preparado para eso y se tolera mejor. Y no abusamos tanto, ¿sí? Entonces, Bueno, estaba mostrando en historias que me traje un pancito de centeno, además con qué fermentación delicia. natural de los de la cuadra, y lo decíamos acá con Marcos, o sea, cómo se hacía una rodaja de pan de Sí, centeno, ¿no? Es mucho más hacia afuera, es como, sí, es sí. Y contundente. esto con un chorrito de aceite y un tomatito así refregado, porque yo soy catalana, entonces el pan con tomate es un gol. Un pan de centeno calentito, medio tostadito, con un poquito de aceite de oliva y tomate, es gloria. Se lo recomiendo para meriendas, desayunos, todo eso, suma un montón. Y sí, no tiene nada que ver. En ese juego de mezclar harinas, también el proceso de fermentación lenta ayuda a pila a disminuir esa intolerancia al gluten. A veces nos compramos un pan flauta del supermercado y nos cae fatal, además que nos podemos comer la flauta entera, ni que hablar porque eso no llena, y luego nos compramos un pan de masa madre, de mezcla de harinas, que puede tener trigo, pero que también puede tener centeno o avena, y comemos nada y estamos satisfechos. Y si miramos el aporte calórico más el aporte nutricional, no tiene nada que ver. Es mucho mejor el pan de masa madre con combinación de harinas, ni qué decir, ¿no? No sé si lo han sentido alguna vez, si se han animado a probar otros panes. Por acá. Por acá hay unas Sí. preguntitas, como por ejemplo, ¿qué opinan de la harina de lupina? Yo no la conozco solo Bien, de la harina de nombre. lupino, en España se conoce el lupino como altramuz, es una legumbre, bien. No sé si la harina tiene el gusto amargo que tiene el altramuz o el lupino, porque no he podido trabajar con ella porque acá no he encontrado. Pero sí,
he usado y de hecho en el sur de España se consume mucho, mucho el lupino, que se le hace un proceso para sacarle el amargor y luego se hierve y se consume tipo como un snack, ¿bien? Y están deliciosos y al ser una legumbre es muy rico en proteína. Tiene un poquito de hidrato de carbono, pero el grosso es proteína. Por lo tanto, me parece una harina perfecta para combinar, para poder hacer algunos crepes o feijoas o para agregarle algún pan para sumarle esas proteínas, sobre todo con más énfasis en la población vegetariana o volacto-vegetariana, que en peques a veces les cuesta un poquito más llegar a las proteínas porque la legumbre entera llena mucho más. Entonces, al tener más cantidad de fibra, se llenan un poquito antes y a veces les cuesta llegar a esa parte de proteína. Entonces, un tip que pueden usar es agregar algún pan, harina de garbanzo, harina de lupino, una harina de lentejas o de arveja, como para sumar ahí un poquito de proteína que sea más fácil de consumir. Sí, pero me parece excelente. Bien. Ahí preguntaban sobre el tema de el sabor de la harina integral y un poco tiene que ver con el tema de, o sea, la harina integral puede ser amarga en el caso de que esté Exacto, añejada, que esté vieja, como decía Raquel, ¿no? Que se ponga rancia, pero naturalmente no exacto, tendría que ser, exacto. Si es una ¿no? harina fresca, la harina integral tiene que saber bien, no debería ser amarga, ¿bien? Diferente es, por ejemplo, una harina de Y la, garbanzo que sí que tiene un toque amargo. Tip importante, échenle un chorrito de vinagre y se acabó el toque amargo. Sí, eso es tipo la solución mágica. Pero sí que está bueno que sepan que si es una harina que acaban de comprar, la prueban y no está rica, o sea, que sienten que está como amarga o que está como un sabor de un deje en el paladar pesado, sería una harina que está estropeada, ¿sí? Entonces pueden reclamar. Después, no, esto quería decir, que acá en Uruguay tenemos la harina común integral que se consigue en la mayoría de los Sí, supermercados y almacenes. Actualmente sí, es la cañuelas, que es de grano entero, que eso también es importante hoy en día, porque antiguamente encontrábamos como sí. unos salvados, que no eran Eran tan estas integrales, mezclas de harina ¿no? con salvado. Que este, y que no la podías usar sola porque esa harina no No, se unía. O sea, actualmente al tener harinas 100% integral que son de molienda fina, con esas harinas podemos hacer panes 100% integral, tortas 100% sí, integral, o sea, podemos hacer panificados 100% integrales, sí, ¿verdad? En el mercado la que actualmente es la canela y hay otra nueva de Cousta, creo, de sí. Belsa, y después hay harinas orgánicas de productores orgánicos de Uruguay, que hay unos cuantos también en el mercado, que esa se consigue más bien en casas de productos naturales, es donde consiguen estos tipos de harina, que siempre que puedan, obviamente está bueno Mm, apostar, aparte muchas veces se nota hasta en el sí. sabor, por ejemplo, yo soy fan de unos productores de Soriano, que es la harina biodinámica de ellos, es riquísima, te queda todo delicioso con esa harina. No sé qué tienen, magia. Mucho amor seguro, mucho cuidado. Esto se nota. Sí, Mucho cuidado, sí, sí. exactamente. En la producción, bueno, los granos que Mm, utilizan, ¿no? Cómo los plantan, cómo los adoban, ¿no? Hay todo algo ahí sí, por sin duda. detrás. Por Por detrás de detrás de cámaras, cámaras. la clave está ahí. Bueno, entonces sabemos creo que quedó claro esa como diferencia, ¿no? Entre harina refinada, harina integral, el tema del gluten, ¿no? Del primer paso como para chequear qué puede estar fallando, el por qué me puede caer mal, ¿no? Y la importancia también de mezclar harinas para que sea un poco más variado, porque usar siempre la misma para todo es un montón. Entonces, mientras más variamos, en esas versiones
integrales preferiblemente, más nutrientes, más vitaminas, más minerales variados vamos a incorporar en la alimentación. También, por supuesto, podemos incluir semillas, ¿no? Preferiblemente molidas para aprovechar todo el contenido. Y ahí también vamos a dar más gustitos, más vitaminas, más minerales, más fibra. Todo eso va a aportar un montón más. Y vamos al punto álgido de gluten, sí, gluten no. Bueno, si yo veo que mi alimentación es variada, que uso harinas variadas, que, por ejemplo, como un pan de masa madre de centeno y me sigue cayendo mal, me sigo sintiendo inflamada, pueden aparecer diarreas, eso es motivo de consulta con gastroenterólogo, porque hay que descartar una celiaquía. ¿Sí? Y no sirve con, asumo que me cae mal el gluten, lo elimino de mi alimentación y chao. No sirve. ¿Por qué? Pues porque va mucho más allá. Una celiaquía es una enfermedad, es crónica, a veces es asintomática, es decir, que no tenemos síntomas, pero que seamos muy conscientes, pero pueden salir inclusive sarpullidos en la piel, o manchitas. Entonces, a veces viene por ahí, no viene todo por el tema del sistema gástrico, ¿no? Y digestivo. Entonces, hay que chequear, porque si nosotros, por ejemplo, sacamos el gluten, vamos a mejorar los síntomas, sí, pero ¿en qué grado sacas el gluten? Porque hay diferentes grados de exclusión. Y si por casualidades de la vida eres celíaco o celíaca y no estás diagnosticado y sacas el gluten, seguro vas a mejorar. Pero capaz que no le das la importancia al contenido de trazas, que son esas motitas de polvo de gluten que pueden haber, o que puedes ir a un restaurante y te fritan unas papas que no tienen gluten, pero te lo fritan en el mismo aceite que fritaron la milanesa, que sí tenía gluten, y eso también te puede hacer daño. Entonces, antes de sacar el gluten, tenemos que descartar que no seamos celíacos, porque normalmente es un camino de ida. Sí, normalmente nos encontramos muy bien cuando sacamos el gluten, y cuando vamos al médico te dicen, ay, te tengo que hacer un análisis de sangre para chequear que no sea celíaco, y yo saqué el gluten hace 3 meses, y me hacen el análisis de sangre, te puede dar un falso negativo, porque si no estás en contacto con el gluten, tu cuerpo no está reaccionando. Y ahí da que ese anticuerpo que se generaría en tu organismo contra el gluten no está. Por lo tanto, te dicen, pero está todo bien, no, no eres celíaco. Pero claro, si no consumís gluten, es imposible que tu cuerpo tenga ese antígeno, en el caso de ser celíaco. Bien, entonces eso es un falso negativo. ¿Qué tenemos que hacer? Volver a comer gluten. Imagínate que nosotros encontramos la salvación después de 3 meses, ¿no? Tipo, llevo años encontrándome mal, inflamada, súper mal, saco el gluten y es como, ¡buah! Es el camino. Y de repente me dicen que tengo que volver a comer gluten. Te da un bajón. Tipo, es igual. Lo dejamos por acá, no me voy a hacer más la prueba, porque volver a asociar a todo lo que pasé me da una pereza horrible. Y en esos casos, en realidad, podemos tapar también una celiaquía. Entonces, es súper primordial que antes de sacar el gluten, vayamos al gastro, vayamos a nuestro médico de cabecera y le digamos, mira, me está pasando esto, yo quiero comprobar que no sea celíaco porque mi decisión es sacar el gluten. Prefiero que me chequees primero y luego lo saco. Y ese sería como el camino, ¿bien? Para hacer la prueba de celiaquía no sirve, esto es un poco más durillo de asimilar, pero no estaría sirviendo solo hacer el análisis de sangre. Lo ideal es hacer 3 pruebas, ¿sí? La genética, la del antígeno y una colonoscopía para ver si esas células del intestino están ok o tienen una forma que puede ser parecida a la de la celiaquía activa. Y entonces, cuando te hacen ese chequeo, ahí simplemente descartan para siempre si vas a ser celíaco o no,
que eso suele pasar porque con el estudio genético ya sale, y ahí sí eres libre de sacarlo lo que quieras. ¿Qué pasa? Si te sale que eres celíaco, obvio, o celíaca, obvio, hay que sacarlo, pero hay que sacarlo sumamente estricto. Bien, estas contaminaciones ambientales de corto el pan con gluten en la maderita de la cocina y luego con el mismo cuchillo y la misma tabla corto el pan sin gluten, no va más. O unto la mermelada en el pan con gluten y luego con el mismo cuchillo en la misma mermelada unto esa mermelada en el pan sin gluten. Eso tampoco va más, porque eso serían contaminaciones cruzadas, ¿bien? Y para un celíaco sí causa mucha reacción, aunque no sea sintomático, o no sea con síntomas, ¿bien? Puede ser asintomático. Sí, nos dio que no somos celíacos, que podemos consumir sin problema, pero yo sé que me cae mal, bueno, posiblemente sea una intolerancia al gluten, ¿sí? Ahí, en general, vamos a ver el grado de intolerancia, porque normalmente se toleran bien las trazas, es decir, si hay una contaminación cruzada, me da igual, no me siento hinchada, pero no me puedo morfar un refuercito de pan de trigo. Bien, entonces, bueno, a veces en esa intolerancia sí tolero el pan de masa madre de centeno, pero lo que no estaría tolerando es el trigo, porque hay veces que hay una alergia al trigo, ¿bien? Pero no al gluten, ¿sí? Entonces hay como diferentes cosas que tenemos que chequear antes de sacar. Puede ser alergia al trigo, que cada día es más frecuente, glifosato y muchas otras cosas que usan para el cultivo masivo de este cereal. Puede ser una intolerancia al gluten, ¿sí? Y en diferentes grados. Entonces ahí tenemos que ir como bajando a cada nivel para ser cada vez más específicos y ver qué es lo que nos hace bien a nosotros, ¿sí? No sé si se entendió. Sé que es... Sí, no, y pensaba como que esta intolerancia, ¿no? Con esto de lo que hablamos al principio, que también puede tener que ver por la ingesta de Sí, ultraprocesados seguidos, ¿no? De el pan de sí, bolsita, el pan de paquete, este también, que tiene excesos de todo y lo que menos es un buen exacto. pan, Sí, ese es el primer nivel, ¿sí? O sea, ¿no? vamos, el primer nivel es tipo si estoy abusando de las harinas o si tengo una alimentación equilibrada. Luego el siguiente es qué tanto ultraprocesado hay en mi alimentación en la diaria y si estoy generando un abuso de ese tipo de productos. Porque claro, si yo no como mucha harina de trigo, pero todas las tardes me como un paquetito de galletas rellenas, y bueno, y capaz que viene por ahí. Vamos a cambiarlas por unas galletitas de avena que pueden tener harina de trigo también, pero preferiblemente caseras, ¿no? Y seguramente vamos a notar un cambio. Después de eso, el siguiente nivel sería, bueno, yo tengo una alimentación equilibrada, no abuso de ningún tipo de harinas, mezclo harinas, las sé usar bien, no tengo un excesivo consumo de ultraprocesados, más bien es algo puntual, y aún así yo me como unos fideos y siento que muero porque se me infla la panza. Hay personas que le dan incluso ardor de estómago, tienen reflujo y puede ser por eso también. ¿Sí? Bueno, en esos casos vamos a nuestro médico, le pedimos que nos chequeen para descartar celiaquía, después sacamos gluten y chequeamos, ¿no? el nivel de tolerancia, si es al gluten en sí o es solo a la harina del trigo, porque les reitero, hay un montón de alergia al trigo en los últimos años. A veces el gluten sí se tolera, pero lo que no se tolera es la harina de trigo. Bien, y ahí vamos viendo cuál es nuestro caso y también cuál es nuestro nivel de tolerancia. ¿Sí? Y después está el tema de, bueno, después si decidimos retirar el gluten y optamos por harinas sin gluten, ¿no? Ahí también tenemos que hacer otra, ¿no? Otro, ¿cómo es que dice?
me sale en portugués, peneirar, Cernir. cernir. Otros pasamos por otro Exacto, cernidor. porque ahí tenemos como la falsa creencia de que lo que es sin gluten es más sano. Y esto es la creencia que la industria alimentaria viene inculcando y haciéndonos meter en la cabeza, pero es totalmente falso. ¿Sí? Un ultraprocesado sin gluten es un ultraprocesado igual de malo o peor, que de hecho hay estudios que chequean la calidad de los productos sin gluten y se ha visto que en general las mismas galletitas rellenas con gluten suelen tener menos cosas que las galletitas rellenas sin gluten. Bien, ¿por qué es esto? Porque el gluten es como una especie de pegamento. Bien, es una proteína que lo que hace es dar elasticidad a la masa. Y eso genera que cuando la masa se amasa, ¿sí? O fermenta, queda más esponjoso, queda más unida y crocante, no se rompe tanto las elaboraciones. Entonces, cuando nosotros sacamos el gluten, buscar a nivel industrial qué cosas suplantarían la actividad de ese gluten. Y ahí, tipo, imaginación al poder. Ponen un montón de féculas, aumentan la cantidad de grasa, aumentan la cantidad de azúcar. ¿Para qué? Para que a nivel de palatabilidad, de esta sensación de qué rico que está esto, ¿no? Que nos dan esos productos, sea lo más parecido posible a la versión con gluten. Y ahí caemos en el fallo de que a veces vemos el sellito de Acelu y pensamos, ay, esto es saludable, me lo llevo. Pero si nos damos cuenta, tiene tropecientos sellitos negros, sí, y un montón de cartelitos que deberían estar en rojo llamativo de esto no es sano por mucho que Acelu lo apruebe. El sello de Acelu lo único que te garantiza es que no tiene gluten y que es apto para el consumo de celíacos. Ya está. No tiene nada que ver con calidad, no tiene nada que ver con qué te va a hacer en el cuerpo, si es más nutritivo o no, nada. Simplemente lo que nos señala es que es apto para celíacos y que no les va a causar ningún tipo de contaminación. Ya está. Pero probablemente sea de mala calidad. ¿Por qué? Pues porque en general usan féculas. Las féculas son harinas muy, muy refinadas que dan una sensación muy rica en boca y no suelen usar combinaciones de harinas, porque a nivel industrial, claro, decir tipo, te hago una premezcla para obtener ese bizcochuelo esponjosito al que estás acostumbrada, pues usan fécula de maíz, fécula de mandioca, todas las féculas habidas y por haber, goma americana. Papa. De eso quería también hablar Raquel, que es el tema de la famosa y conocida premezcla sin gluten, ¿no? Que está elaborada con harina de arroz refinada, ¿no? No es una harina de arroz integral, digamos una harina de arroz refinada, más la fécula refinada, más el almidón refinado, y las personas se acostumbran a consumir solo esa Exacto. premezcla y no introducen otras Sí, harinas y el problema es que la activas. usan para todo, ¿sí? Entonces Ujú. tenemos pizzas, bases de pizzas hechas con premezcla, masas de tartas hechas con premezcla, bizcochuelos hechos con premezcla. Estamos hablando de la industrial, ¿sí? La que viene en paquetito. Galletas hechas con premezcla y al final tenemos esta misma premezcla para todo, ¿sí? Generando un abuso de ese tipo de harinas. Entonces, no está bueno, porque a nivel digestivo se absorbe mucho más rápido, favorece la subida de las glicemias, no son saciantes porque son muy fáciles de digerir, ¿sí? Y hay otras alternativas mucho más interesantes. Por ejemplo, podemos hacer una masa para una tarta con avena, harina de garbanzo y harina de arroz integral. Quedan tremendas. Estamos agregando mucha fibra, proteínas, grasas saludables, vitaminas, minerales, hidratos de carbono, mucho en esa masa, que además queda mucho más rica, ¿sí?
Entonces, es tener Total. esos tips que Jacinta les va a dar de cómo poder hacer sus propias premezclas sin gluten, que es una pavada porque las ponen, las procesan y las pueden poner en un potecito y pueden poner tipo premezcla para masa de tarta y la dejan ahí para el día que quieran, o pueden poner premezcla para galletas, o pueden poner premezcla para bizcochuelos. Yo amo los potecitos de vidrio, sé que Jaci eso lo tenemos en común. Entonces, nada, pueden ir poniendo esos titulitos, igual que van al súper y la agarran por la practicidad, un día se dedican a hacer sus premezclas, las dejan ahí prontas y ya tienen eso práctico para ir usando en la diaria. Eso sí que serían productos sin gluten de buena calidad. Bien, pero normalmente los que compramos en el súper no cubren esos requerimientos, por desgracia. Espero que algún día llegue el poder asociar el sello de Acelu con saludable, pero por el momento no es ese día. O sea que siempre es mejor apostar a nuestras propias Sí, premezclas que comprar las premezclas hechas, aparte de que son más ni que caras, hablar, ¿verdad? Porque si uno compra una premezcla hecha, ni que hablar. es verdad que bueno, mucha gente se indigna un poco por el tema de los costos, muchas veces que tienen otras harinas. El tema es que para lograr esas harinas o sea, por ahora son Sí, elaboraciones menores a que, por ejemplo, una harina de trigo que se hacen sí, toneladas, ¿no? Se procesa toneladas de trigo para lograr esa harina refinada, pobre sí, y barata, sí, digamos, tal cual. ¿no? Que a la larga sabemos que, o sea, a qué apostamos, a nuestra salud, tenemos nuestra farmacia, que Sí, podemos tenerla en casa, en nuestra propia alimentación, y apostar, sí, o sea, es real que es un poco más caro, pero sabemos que estamos apostando sí, en ni que salud, hablar. O ¿verdad? sea, una de las cosas importantes en esto que yo insisto de la fibra, la saciedad, las vitaminas, los minerales. ¿Por qué insisto tanto en esto? Porque son preventivos de obesidad, son preventivos de, el tema de las glicemias, aportan fibras prebióticas que ayudan a tener una mejor microbiota intestinal, que son esos bichitos que nos acompañan por todo el cuerpo, ¿no? En la piel, pero también en todo el tracto digestivo. Esos bichitos que nos acompañan, los del tracto digestivo, están vinculados directamente con el correcto funcionamiento de nuestro sistema autoinmunitario, ¿no? Muchas de las enfermedades autoinmunes tienen que ver con un mal funcionamiento de nuestro cuerpo que está causado por un patrón de bichitos incorrecto. Bien, entonces, qué importante, ¿no? El poder cuidarnos en todos los sentidos. Y eso lo podemos conseguir con el alimento, porque es lo único que está en nuestra mano. Podemos cuidarnos porque la genética es la que nos tocó. Si tenemos predisposición a ser obesos, si tenemos predisposición a tener una enfermedad autoinmune, si tenemos predisposición a tener una diabetes, la vamos a tener porque es suerte loca, son los genes. Pero con nuestra eh, actividad diaria podemos elegir si ese gen se deja ver o ese gen se oculta. ¿Sí? Eso es lo que está en nuestro poder. Un buen descanso nocturno, mantener un estilo de vida activo, una buena alimentación equilibrada, saludable verdaderamente, no el saludable que la industria alimentaria te dice que es, ¿no? Te vende estos light como saludables, estos paquetitos verdes como saludables. Esto es marketing. No se dejen engañar, ¿sí? No es saludable, te lo venden más caro y encima te hace daño. Entonces, vale la pena caer en este pienso, decir, bueno, capaz que mi material genético no era el mejor, ¿no? Me podía haber tenido más suerte, pero ¿qué puedo hacer para revertir lo máximo posible eso? ¿Qué puedo hacer para revertir? ¿O qué puedo hacer para que mis hijos, si les tocó, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, yo tengo una enfermedad autoinmune. ¿Qué puedo hacer para que mis hijas, si les tocó la misma predisposición genética a tener esa enfermedad autoinmune, haga todo lo posible para que ellas no la desarrollen?
como lo hice yo, pues cuidando su alimentación, teniendo una buena educación emocional, tener un buen descanso nocturno, que sean felices, que tengan una actividad física correcta, una buena higiene bucal. Todo eso influye en la microbiota, todo eso va a influir en su salud directamente. Entonces, es eso, ver a qué damos prioridad, ¿no? Y para mí la alimentación, que es nuestro alimento y es nuestra medicina, sin duda, es de lo que nos componemos nosotros, porque estamos en constante renovación celular, ¿sí? Es una muy buena inversión, es todo lo que está bien. Y si hiciésemos más prevención y hiciésemos esa prevención cuidando nuestra alimentación, no tendríamos tantas enfermedades. De hecho, es una de las cosas que a veces me interesa, ¿no? Porque a la industria farmacéutica le interesa más curar y cronificar una enfermedad que prevenirla claramente. Entonces, ahí como que chequear, ¿no? Seamos conscientes. ¿Qué es lo que me están queriendo vender, ¿no? ¿Con qué finalidad? ¿Qué puedo hacer yo? ¿Cuál es mi posición referente a esto? Porque que se haya hecho toda la vida no significa que esté bien. Entonces, creo que nos llevan engañando hace muchos años y nos llevan como moldeando hacia el caminito que quieren, pero por suerte esta es una generación de mucha información al alcance. Y en esos puntos es donde tenemos que saber por qué lo hacemos, qué es lo que está en juego y cómo podemos revertirlo. Y se puede sin duda. ¿No? Pero la alimentación es un punto bien importante, fundamental para nuestra salud y la de nuestra familia. Y por eso vale la pena, ¿sí? Así, de una, vale la pena. Yo pago más por una harina de avena. Totalmente, ¿no? O sea, apostar por la alimentación es apostar a la Exacto. prevención, ¿no? Entonces hace parte, ¿no? De nuestro día a día, es con Sí, nuestro combustible diario, esto, ¿no? Esto que trabajamos nosotras con familias, ¿no? Enseñando, ¿no? A las familias a llevar adelante una alimentación más saludable por las sí, próximas generaciones, ¿no? Que estamos ahí como en ese sí, quiebre, ¿no? Venimos de una generación muy contaminada y que tenemos que ir limpiando y está habiendo un por despertar, suerte, ¿no? De conciencia con respecto a la alimentación, por sí. suerte. Ahí yo lo que les invito a pensar, a veces uno dice, pa, es que a mí me gustan tales galletitas, o a mí me gusta tal chocolate o tal helado, y es que la verdad me da una pereza dejarlo, que sé que no lo voy a dejar. No, ¿por qué tengo que dejarlo? Bueno, ahí pensemos, capaz que uno ya está perdido, pero seamos ejemplo, ¿sí? Porque todo lo que nosotros hacemos en casa es algo que nuestros hijos van a aprender, van a estar detrás chequeando. Yo no sé si les ha pasado, a mí me pasa de tener un recetario, ¿no? Mi hermano de hecho lo tiene, un recetario familiar, ¿no? De aquellas recetas de la abuela, las recetas de mi madre, qué ingredientes tenían esas recetas, ¿no? Y son sabores de la infancia, o sea, tú comes eso y decís, pa, qué loco, vuelvo a estar al lado de mi abuela, vuelvo a estar al lado de mi madre, vuelvo a estar ahí y lo comería en cantidades industriales porque es amor puro, ¿no? Pero a mí me enseñaron a hacer galletitas de manteca con vainilla, amigos, con harina refinada al mango. Me encantaría que mi sabor de la infancia fuese más saludable. Y esa es la oportunidad que tenemos hoy, dejar recetas familiares que sigan de generación en generación, que realmente sean saludables y que cuando nuestros hijos las prueben, siendo saludables, digan, pa, me acuerdo de hacerlas con mi madre, qué ricas estas galletas, porque es la magia, porque va a pasar seguro. Entonces es la oportunidad, el quiebre que tenemos ahora. Si a uno le da pereza por uno mismo, bueno, pensemos en por quién lo estamos haciendo, ¿no? Lo estamos haciendo no solo por nuestros hijos, ¿no? Yo sé que las recetas que van a aprender hoy mis hijas, si algún día deciden ser mamás y tener hijos, van a disfrutarlas también ellos. O sea, es una semilla que va a traspasar generaciones
y va a ser una semilla saludable, ¿no? Y eso es un montón. Claro. No tengo cómo no acordarme de mi propia Sí. infancia, Raquel. Bueno, que mi madre ahí fue una gran pionera en el tema de las masas integrales y que a su vez es algo que me emociona mucho porque a su vez era su abuelo que le gustaba Ay, hacer pan integral, ¿no? Entonces ella aprendió ese pan integral con su abuelo y bueno, y después lo empezó a hacer y para mí es siempre un divino recuerdo, es un vínculo, ¿no? Con mi madre, el tema de la cocina, de los panes integrales compartidos en familia y hoy en día tener ese legado y seguir compartiéndolo hace parte de todo esto que tú decís, ¿no? Que eso que le dejamos a sí, nuestros hijos, sin duda. ese legado de decir que por más que no, que ellos muchas veces, porque así son los niños Claramente. también, ¿no? Yo también fui niña y me encantaba el pancito de la panadería blanco, a pesar de que tenía el pan integral delicioso de mi Sí, pero madre. luego vuelven, Pero luego sabemos, vuelven. claro, Eh, es así. O sea, hoy en día el pan delicioso que me acuerdo es el sabor del de mi madre. Claro, capaz que en el momento te van a decir, ay, de verdad, qué pereza, pero dáselo con 20 años. Vas a ver que cada queja valió la pena, porque, claro, porque luego el sabor que va a quedar de infancia va a ser el correcto, va a ser el saludable, y eso no lo vamos a cambiar. Y el claro ejemplo eres tú, Jaci, o sea, eh, apúntense esa experiencia, vale la pena. Y la verdad es que yo te agradezco todas las recetas Qué bueno, hermosas que compartís porque son abrir mentes, ¿no? Porque a veces es eso, ¿no? Con el tema de, y sí, está todo bien, pero yo hago un pan integral y me queda así y horrible. Entonces está el poder enseñarles cómo trabajar todas esas harinas, ¿no? Que además lo traes de cuna, con toda esa experiencia, ¿no? De mucho metermano, de mucho ensayo, error y acierto, ¿no? Es un montón, es un montón. sí, y el pan y los panificados tienen, ¿no? Ese aroma que uno recuerda para siempre, ¿no? Es el aroma que queda en la Sí, casa. Y bueno, y un poco la propuesta de este taller, que van a ser dos clases. La primera es cómo nutrir nuestras masas, ¿no? En esto de que, bueno, ya que las harinas, las masas están presentes en nuestro día a día, ¿no? De qué formas nutrirlas, ¿no? Y también es en estas etapas que tenemos hijos que están pasando por una etapa más selectiva, ¿no? Que en un pancito podemos enchufarle una sí, remolacha. es el pan de Kitty. Ahí va. Los panificados son ya que gustan tanto, son un gran aliado para incluir frutas, incluir vegetales, incluir semillas, incluir frutos secos, ¿no? Que también, ya que hacen parte de nuestro día a día, saber que las podemos nutrir y que aparte van a quedar Sin duda. ricas, Sí, porque ¿no? además el aporte extra, Y después la clase 2 que es sin gluten, bueno, un poquito se va a tratar esto, ¿no? De cómo hacer nuestras propias premezclas, ¿verdad? De cómo lograr unas masas esponjosas y no queden como una roca. sí, no, no sabes, lo tenías que haber hecho mucho antes, porque en mi casa comemos sin gluten y no sabes la cantidad de harinas y de elaboraciones que he tirado hasta llegar al acierto. O sea, me hubieses ahorrado una de trabajo tremendo. Y es que, bueno, es un poco acierto y error también, ¿no? El tema del sin gluten es ahí, es probando, Sí, pero si te dan probando. la clave, tipo, ya está, voy de una. Ah, sí, 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 sí. Bueno, y en esto de que también hoy tenemos mucho más accesibilidad, ¿no? Que antes era
harinas que eran realmente inaccesibles o directamente no estaban en el mercado. Hoy por suerte están y las podemos utilizar y usar a nuestro favor para nutrir más nuestra alimentación. Sí, sin duda, me encanta. Yo estoy súper a favor. Vale la pena invertir en eso. Así que tenemos este taller el 27 y el 29 de junio. Para quien no se haya anotado, aunque creo que los que deben estar acá presentes ya se deben haber anotado, levanten la manito ahí, si ya se anotaron, cuéntenos. El link está en mi perfil, ahí mismo se pueden inscribir. Y bueno, va a ser un intercambio y una presentación muy linda de todo este material que, bueno, ya venimos brindando mucha información. Y bueno, y este vivo venía como la Ujú. previa, con Raquel, con toda esta bomba de Luego lo información pueden ver de maravillosa. vuelta, sé que es un montón. Entonces lo pueden ver en el canal de YouTube de Jafi, que lo va a dejar allí. Y lo pueden ver tantas veces como quieran. Y lo pueden compartir También, también, que, bueno, es bienvenido a que llegue también a más gente. sin duda. Por ahí van levantando la mano. Dicen por ahí, buenísimo. Por ahí, Raquel, a ver, me gustaría igual Bien. hacerte unas preguntitas antes, así como de ping pong, ping pong. Vamos, preparada. ¿Cuál es tu harina sin Ay, gluten la de avena. preferida? Tipo, es como un básico de la vida. Pero la de garbanzo está tipo partes iguales. Justifique. Bien, la de avena es muy rica en vitaminas, minerales y fibra. Sí, tiene muchas del grupo B que son muy interesantes y es muy saciante. Y la de garbanzo le da como un sabor con propiedad, tipo potente. Y le agrego siempre vinagre para evitar el amargor y además estás añadiendo proteína, sí, que es esto lo que yo decía, que cuando eres veggie o vegana a veces como que cuesta ese conteo y así queda desapercibido. Además, la de garbanzo une y pega muy bien porque actúa como huevo. Entonces, hacer masas con, por ejemplo, mi premezcla es tipo avena, harina de garbanzo y harina de arroz. Y ahí normalmente quedan panes muy ricos, masas de tartas muy ricas, filloas también muy ricas. Y solo la de avena te sirve para hacer galletas, la de garbanzos para hacer filloas, quedan muy bien. A mí me gusta mucho la de garbanzo, lo que pasa. También sirve para rebozados, además. Sí, sí. También, también están dentro de mis preferidas. Preguntaban un poco, quedó una preguntita ahí para atrás, porque claro, con esto de que planteamos del Ujú. tema de las féculas, ¿no? Que son refinadas, decían, pero no hay que Con moderación. consumirlas, ¿no? Ahí como que Claro, es como con todo. moderación en esto del equilibrio, ¿no? Y de la Exacto, o sea, variedad. sabemos que le pueden dar un toque bien. Si un día nos apetece un bizcochuelo refinado, no podemos consumir gluten y lo queremos hacer el típico bizcochuelo de torta de cumpleaños y lo hacemos con fécula de maíz, pues adelante. Lo consumimos con fécula de maíz y no hay problema. Pero siendo conscientes de que no voy a usar esa premezcla feculosa para absolutamente todo, porque entonces al final generamos un abuso. Y volvemos a caer en lo mismo. El trigo no me cae bien, ¿por qué? Pues porque abuso en general. Y si voy a abusar de la premezcla, pues tampoco va a estar bueno. La clave es aprender a usar diferentes tipos de harinas que dan diferentes sabores, diferentes tonalidades. Entonces, aportan muchos más nutrientes cuando las combinamos y las sabemos usar, ¿no? No es que sea, No podemos pasar a pan de queso no, todos los días. no, son muy ricos, pero no podemos estar todos los días comiéndolos.
O por lo que fui optando fue esto de agregarle vegetales, a veces agregarle un poquito de harina de garbanzo y hacer alguna Sí, mezcla por ahí. sí, sí. Igual, por ejemplo, el pan de beso de Jassi que lleva boniato también reduce bastante la cantidad de fécula de mandioca, ¿no? Entonces, bueno, puede ser una alternativa como para no siempre caer en el abuso de otros hidratos de carbono más simples, ¿no? Más refinados. Buscar la vuelta. Y en ese caso, ¿cómo entraría el tema de la tapioca? Las bolitas Las de tapiocas tapioca. son refinadas, pero en general lo que pasa es que son gelatinosas. Nosotros las usamos para hacer, Ujú. por ejemplo, una sopa, que puede ser en versión salada, ¿no? O la usamos para hacer un postrecito de tapioca. Pero ahí es poca cantidad, porque primero la hidratamos y luego la cocinamos. Y en todo eso aumenta pila el volumen. Entonces, en general, lo que estamos consumiendo es mucha agua, bien, aunque tiene algo de fécula, sí, pero es otro valor. Entonces, bueno, puede estar, como siempre, los extremos no son buenos. Si me voy a comer un postrecito de tapioca en el desayuno, en la merienda y después de postre en la cena, y capaz que te estás olvidando la fruta, ¿no? Vamos a intentar equilibrar, eh, pero en un consumo equilibrado está perfecto. Alternativas, podemos combinar eso, hacemos un día una tapioca de frutas, por ejemplo, otro día hacemos una avena cocida, un porridge, ¿no? Y vamos alternando, si nos gusta ahora en esta etapa tipo de necesito calorcito, bueno, pues quiero algo de cuchara calentito, bueno, pues podemos hacer esas alternativas, ¿no? Como para ir modulando, pero puede estar bien. Y no nos olvidemos que cada día hay más llegada de yuca, por ejemplo, y eso es otra cosa, ¿no? Sería un hidrato de carbono, lo podemos consumir hervido, esto Jacinta les va a dar la clave porque es mucho más brasilera que yo, y también lo pueden usar para hacer elaboraciones, pueden hacer en panes que puedan tener, pueden usarlo como sustituto de una papa, pueden hacer un montón de cosas con ella en una versión bien natural, integral, sin refinar. Ujú. Raquel, me están pidiendo las proporciones de tu premezcla, esa que nombraste. Ah, No es sé si es secreta. secreta, pero me surge también. No, no, no es secreta, no la puedo decir. me- si querés contarla ahora, me gusta eso, la idea de que la cuentes, pero también me gustaría invitarte a que si tenés ganas en estos días de hacer un Bien, posteo con alguna receta y que yo la pueda me parece compartir. perfecto. Hacemos así. Igual les digo que yo siempre la hago a ojímetro. O sea, aquí la cocinera Jacinta, que es la que les pasa las proporciones exactas para que no falle, yo soy de estas que a ojo por ciento voy agregando. Normalmente hago así. Pongo una taza de avena, media taza de harina de arroz y luego otra media taza con mitad de harina de garbanzo y mitad de fécula de mandioca, que es lo que le va a dar como la elasticidad y el pegamentito. Y en general, en esa proporción suele marchar bárbaro. Para hacer tapas de tartas y cosas así, suele funcionar muy bien. Así que anoten. Luego me Buenísimo. cuentan, luego me envían mensajito y fotos, a ver qué tal. No, no me hago mucho cargo, pero así es esa. Bueno, si te copa la idea de hacer esa receta y publicarla y la compartimos acá y tal vez la podemos mandar en un Sí, mailing también que hagamos para toda la cadena de los que están anotados en me el encanta, curso, hacemos ahí me algo encanta, lindo. sí. Así les damos como más alternativas de esa mezcla, ¿no? De ver que se puede y además el sabor queda tremendo y es todo como... Está riquísimo. Yo lo hago en escones, me gusta mucho esa mezcla, la preparo mucho para escones y me encanta porque eso queda Sí, esponjosita. Es como
¿no? Lograr el formato scone sin gluten sí, es difícil. Y bueno, probando, ese trío sí, queda muy queda bien. así, perfecto. Porque además esta harina de garbanzo le da como un sabor más a pan tradicional, ¿no? Que es como el toque de personalidad que a veces le falta al pan sin gluten, ¿no? Decir, bueno, sí, pero es como que el pan feculoso sin gluten es como medio aburrido, ¿no? Le falta como un toque de sabor, de olor, ¿no? Entonces cuando agregas eso, mejora abundante. Mm. Gracias por tu mezcla, dicen Ay, ahí. bueno, espero que les funcione. Cuéntenme, cuéntenme. Divino, Raquel. Muchas gracias por esta instancia una vez Un más. placer. Divino tenerte compartiendo tanta información. Está muy efervescente toda esta instancia Mm. de compartir sobre las harinas saludables, las harinas alternativas, ¿verdad? Y de a poquito vamos ahí, ¿no? Creando conciencia, nutriendo nuestra alacena, nutriendo nuestras masas y por ende la mesa familiar. Sí. Así que un placer contar Ay, contigo. gracias. Ok, ¡Ay, choque, así tipo. choque! Me encanta. Esto de estar una al lado de la otra es un amor. Bueno, un honor y muchísimas gracias por la A invitación. ver, una preguntita que te lo dije por WhatsApp, pero no pude escuchar el final. Primero la publico y después la Exacto. descargo. Bien. Cosas de Instagramers, La vida disculpen. misma. La publicás, sí, y luego yo te paso los programas para descargar y todo eso. Divino. Bueno, Bueno, gracias, gracias. Besos a las peques. serán dados. Igualmente para toda la familia y para todas las familias que nos han seguido, que han estado ahí atentos, apoyando y que, bueno, han compartido el ratito con nosotras. Un millón de gracias. Muchas gracias por estar y seguimos compartiendo por ahí. Chao. Chau, chau.